Así que, sí, sí. No, yo pensaba, además de las cosas que tengo para decir, que es cerrar un poco la unidad 2, porque con esta clase y la del jueves pasado podemos cerrar, quedan pocos temas, básicamente tratar de precisar por qué para nosotros prácticas corporales se ha convertido en lo que se suele llamar un término técnico, es decir, un término que para nosotros define una significancia muy particular en el contexto de la teoría que estamos trabajando. Hola, Carolina, acaba de entrar. Les decía en el contexto de la teoría, o en el seno de la teoría, que nosotros estamos tratando de elaborar. A eso se les suele llamar, a esos términos que son de algún modo irreemplazables y que denotan inclusive un término muy recurrente que se va a usar muchísimo, se les suele llamar términos técnicos, o se les llama términos técnicos. Y para nosotros prácticas corporales es quizá, no sé si el único, pero el término técnico, ¿no? Porque nosotros definimos a las prácticas corporales como el objeto de estudio y de enseñanza de la educación corporal o de la educación del cuerpo. Entonces, está como en el centro de nuestra teoría porque está erigido como seleccionado, si ustedes quieren, elegida como el término fundamental o entre los términos más fundamentales, junto con cuerpo, sujeto, educación, enseñanza, los nombres mismos de esas prácticas, gimnasia, juego, deportes, un conjunto de nuevas prácticas que seguramente están surgiendo porque las prácticas corporales son históricas, por ende son políticas y entonces cambian en las distintas épocas. Asistimos nosotros, si ustedes quieren, a un reinado de los deportes desde, bueno, mediados del siglo XIX, comenzaron a tener una importancia en la educación inglesa, después con su pasaje al continente europeo por vía de la reforma de la gimnástica, de la que hemos hablado, y con ese gran boom de los deportes a nivel mundial que se dio a mediados del siglo XX, particularmente en la segunda posguerra, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo como una gran explosión, probablemente porque ese proceso que había comandado Inglaterra, con lo cual ya se justifica, si ustedes quieren, o mejor dicho, se explica ese auge de los deportes que va creciendo a lo largo de la primera mitad, con la hegemonía de los Estados Unidos en esa segunda mitad o después de esa guerra, y todo el carácter expansivo que caracteriza a los Estados Unidos como potencia del sistema capitalista. Bueno, los deportes sufren ese boom que solemos situar alrededor de 1950, ¿verdad? Todos esos son términos técnicos y seguramente aparecerán más porque en la medida en que la teoría se afiance, esos términos técnicos aumentan. Es decir, cuando una teoría tiene mejor definidos sus elementos,
esos elementos se van convirtiendo a su vez en términos técnicos, ¿no? Es decir, son esos términos que después uno no... Román Bruno, silencia tu micrófono. Bien, gracias. Entonces, bueno, pero antes de comenzar a hacer esta precisión o este afinamiento, yo quería saber si habían tenido durante la semana, si les habían quedado flotando, dando vuelta, algún tipo de cuestión, de pregunta o de opinión o de, no sé, de idea en general, respecto de la clase anterior, que la tuvimos que suspender un poco abruptamente, porque bueno, yo tenía otra reunión, ¿no? Pero que se extendió bastante, pudimos tocar una cantidad de temas, a mí me dejó muy satisfecho esa clase, todavía no la pude subir, ustedes comprendan que yo soy bastante malo para las tecnologías nuevas, pero bueno, hoy sin falta la voy a poder subir. Y nada, eso, si querían decir algo, alguna idea que se les haya quedado dando vueltas en la cabeza, si no yo, bueno, ustedes saben que siempre tengo que decir, ¿no? Entonces, hoy no va a ser recepción. Bueno, pero estuve preparando la clase. Pero quería hacer lugar a eso, ¿no? A saber si había emergido algo de la clase. Es algo que voy a empezar a hacer, ¿no? Es decir, en las clases sucesivas voy a ir viendo si les aparecen a ustedes eslabones con las anteriores y ese tipo de cuestiones. Bueno, ustedes no hablan, saben a lo que se atienen porque yo lo voy a hacer. Yo voy a hablar. Así que después no digan que no les avisé, ese tipo de cosas. Habíamos llegado a una definición muy general y a la vez muy precisa de prácticas corporales, ¿no? Nosotros, básicamente, nuestra teoría adhiere y retoma en el campo de la educación del cuerpo el concepto de prácticas que dejó no tan explícitamente, pero dejó como muchas cosas, dejó Michel Foucault, ¿verdad? Ahora el 25 de junio se cumplen 37 años de su muerte. Ese concepto de prácticas, como bien dice Edgardo Castro, Foucault nunca lo definió de un modo claro, o si ustedes quieren explícito, o pese a la redundancia sería mejor el término definido, ¿no? De un modo definido. Nunca dijo, para mí, práctica significa esto, práctica es esto. Lo cual es sabio, ¿no? Es decir, las ciencias en general eluden las definiciones y los términos técnicos son muy difíciles de encerrar así en 3, 4 renglones, como suelen ser las definiciones con el modelo de un diccionario o ese tipo de cosas. No obstante, Castro dice que el concepto de prácticas de Foucault, y bueno, es cierto, Castro es un muy buen estudioso de Foucault, quizás, para mi gusto por lo menos, el que mejor lo comprende, el que mejor lo ha estudiado, por lo menos en Argentina, ¿no? No tengo tanto conocimiento en otros lugares del mundo, pero él dice que hay
como tres grandes textos en los que aparece este concepto de prácticas. Uno es la historia de la sexualidad. El otro no me voy a acordar ahora con exactitud, pero bueno, lo podemos buscar. Y el que más me interesa a mí aquí, y creo que es en el lugar donde Foucault más se acercó a explayarse, a explicar su idea de prácticas, es qué es la ilustración. Es en ese texto donde puede leerse, si no literalmente, con mucha claridad, esto de que las prácticas, no estamos hablando ahora de prácticas corporales, sino de prácticas, concepto general de prácticas, son formas de hacer, pensar, decir. Una definición que en toda su generalidad, si ustedes la piensan, es muy precisa. Porque esos tres verbos son esos y no pueden ser otros. Yo he hecho el ejercicio de intentar reemplazarlos. Si bien el propio Foucault deja ahí un resquicio, porque él suele hablar de también conducirse. Pero bueno, cuando uno elabora una teoría en un campo particular y toma, por supuesto, conceptos de otros campos, porque sería imposible hacerlo de otra manera, no hay una teoría que nazca, como se suele decir en el decir popular, de un repollo. Tampoco las teorías surgen de la experiencia. Las teorías no pueden transcribir hechos en palabras. Entonces mi experiencia, pese a que muchos, habría que ver si son científicos o... Ay, perdón, alguien está acá y yo lo estoy haciendo esperar. Habría que ver, entonces, les decía, si científicos o pseudocientíficos han creído que sus teorías devenían de la experiencia. Hay un caso muy... Hola Aldana, te pido disculpas, por ahí estabas esperando desde hace un tiempo y yo no estaba mirando que estabas ahí. Así que, bienvenida. Digo, un caso muy típico de científico que interpretó que lo suyo venía de la experiencia es Freud. Pero la exégesis que ha hecho Alfredo Edelstein de la teoría freudiana muestra, Alfredo muestra muy bien que Freud tomó todos sus términos, que luego se convirtieron en términos técnicos, de otros autores, y no de las observaciones y de la experiencia, porque realmente insisto en que la experiencia no puede suministrar los conceptos. Uno puede observar modos de hablar, por ejemplo, para el caso de Freud, de las personas, e inferir que hay allí un inconsciente, pero ese inconsciente no es lo que él va a observar, eso lo va a traducir él en la palabra inconsciente y va a transformar. De hecho, el inconsciente como término técnico de una teoría es de Freud. Sin embargo, la palabra inconsciente se usó desde siglos atrás. Pero tuvo que venir Freud para decir, esto designa una cosa muy precisa en el contexto de mi teoría. Entonces, bueno, la pluralidad de modos de significar las prácticas, pero las cosas que se han dicho de las prácticas en los sucesivos tiempos, en las sucesivas épocas,
en las distintas disciplinas. Inclusive, nosotros nos encontramos cómodos o nos resultó particularmente significativo este modo de entender las prácticas de Foucault, con estos tres verbos, hacer, pensar, decir, que son esos y no otros. Y si Foucault en algún momento esbozó también la idea de conducirse, bueno, nosotros tenemos el derecho metodológicamente y teóricamente de decir, no nos vamos a servir de ese texto. No tenemos por qué copiar a Foucault al pie de la letra, sino que en nuestra teoría son estos tres verbos y nada más que estos tres verbos. Eso nos permite a nosotros, bueno, porque entonces sentir, por ejemplo, no es un verbo que nosotros vayamos a utilizar. Pero sí queremos que en nuestra teoría lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos concuerden, tengan una coherencia importante, porque además en nuestro campo suele pasar que lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace son cosas muy distintas. Y se suele hablar, bueno, no, pero eso es en la teoría, en la práctica las cosas son distintas. Bueno, entonces una de las dos está de más. Porque si la teoría no refiere a las prácticas, no es una ciencia o no se hace a partir de una ciencia que se vuelve sobre la técnica, se vuelve sobre ese hacer, que en general está, pero no ha sido debidamente tematizado, debidamente problematizado. Si no es entonces esa ciencia que se vuelve sobre la técnica para hacer la teoría de las prácticas, esta es una fórmula que a mí me gusta mucho de Coiré, entonces esa teoría no sirve para nada, y yo he dicho bastantes veces que cuando los profesores desconfían de la teoría tienen alguna razón, porque en general en el campo de la educación física las teorías son abstractas, son verdaderamente abstractas. La teoría es un elemento abstracto, pero es abstracta en realidad cuando no se refiere. Cande. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Cande, bien, tenés bien. el... Hola. Estás hablando con Sole, pero tenés el... Ahora sí, Cande, bien. Entonces, les decía, tienen derecho los profesores a desconfiar de la teoría, como tenemos derecho los teóricos, digamos, a criticar las prácticas. Con mucho cuidado, pero bueno, ¿por qué? Y porque estamos volviendo la ciencia sobre la técnica. En la técnica hace muchas cosas interesantes, eficaces, pero en general no encuentra los conceptos con que explicarse, ¿no? Y bueno, hay que trabajar en este sentido, y cuando uno hace ese trabajo, las prácticas también quedan modificadas. Todo esto para terminar de sintetizar, si ustedes quieren, esta idea de que las prácticas son formas de hacer, pensar y decir. Pero esa definición que yo les decía recién es a la vez como muy amplia y también muy precisa, implica, y hay que explicarlas, por supuesto, una cantidad de precisiones, de elementos, que desde esa sola definición no alcanzan a visualizarse. Yo les voy a leer un breve texto, un extracto de un texto que escribí hace, no me acuerdo si el año pasado o en qué momento. No, antes de la pandemia debe haber sido, así que para ser yo también más precisos, ¿no? Más preciso.
El texto se llama a ver por qué no puedo llevar esto más allá. Bueno, no importa. El texto se llama Prácticas corporales en educación corporal, probablemente lo conocen ustedes. Y yo les quiero leer entonces un párrafo. Lo voy a leer porque es lo bastante extenso, aunque lo bastante corto como para incluir dentro de una clase. Y quiero poder ser preciso, ¿no? Entonces, yo les decía, como Castro advierte, el texto fundamental en que nosotros nos basamos para explicar nuestro concepto de prácticas es que es la ilustración. Y entonces tenemos estas tres grandes características que Foucault definió y que a nosotros nos parece que son muy pertinentes para estudiar las prácticas corporales. Yo aquí no estoy hablando todavía de prácticas corporales, recién ahora voy a empezar a hacerlo, sino de prácticas, pero bueno, en esto que les voy a leer, voy a ensamblar prácticas con corporales, después les explico qué sentido tiene para nosotros corporales o corporal, que es más fácil, por lo menos más corta la explicación. Entonces, la investigación de lo que Foucault llamó conjuntos prácticos procura tomar como dominio homogéneo de referencia no las representaciones que los hombres se dan a sí mismos, tampoco las condiciones que los determinan sin que lo sepan, sino lo que hacen y la manera en que lo hacen, es decir, las formas de racionalidad que organizan los modos de obrar y la libertad con la que actúan dentro de esos sistemas prácticos, reaccionando a lo que otros hacen y modificando hasta cierto punto las reglas del juego. Esto está escrito, ¿no? Eso ustedes lo pueden consultar. Las formas de racionalidad que organizan los modos de hacer constituyen el aspecto tecnológico de las prácticas. La libertad con la que actúan dentro de esos modos de hacer organizados es el aspecto estratégico. Y Foucault llama a estas dos características, bueno, si se corta volvemos a entrar por el mismo link, ya lo saben ustedes. Foucault entonces llama homogeneidad a esta característica de las prácticas, esta conjunción entre aspectos tecnológicos y aspectos estratégicos, y a esta idea de que no estudiamos, esto es muy importante, nosotros no estudiamos, nosotros tampoco estudiamos, él no lo hace y nosotros tampoco, los modos, digamos, las representaciones que los hombres se dan a sí mismos o las condiciones que los determinan sin que ellos lo sepan. No estudiamos eso, estudiamos las formas de hacer, ¿sí? Lo que hacen y cómo lo hacen. Y entonces a esto llamamos también homogeneidad. Bueno, probablemente tomando la noción de Kant, para quien es una noción ligada a la posibilidad de síntesis por medio de la cual se obtiene el conocimiento, eso no tiene gran importancia. Por otra parte, homogéneo se dice de los elementos de un compuesto cuando pertenecen al mismo género, es decir, son de la misma naturaleza, o de un todo formado por elementos de la misma naturaleza, coherentes entre ellos. Bueno, esto tampoco importa, son aledaños. Pero esas características que les acabo de leer, ¿no? Aspectos tecnológicos, aspectos estratégicos, para nosotros son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, volveremos sobre esto, digo yo allí, y esto ya es Foucault de nuevo. Sistemas prácticos dependen y a la vez relacionan, implican tres grandes órdenes o dominios que son esos y no pueden ser otros. Y acá también hay una precisión importante. Son estos tres dominios y no otros, y esos dominios son el de las relaciones de dominio sobre las cosas, el de las relaciones de acción sobre los otros, y el de las relaciones con uno mismo.
que no son extraños uno al otro, obviamente. El dominio sobre las cosas pasa por la relación con los otros. Esta implica siempre relaciones con uno mismo e inversamente. Pero se trata de tres ejes, dice Foucault, cuya especificidad y cuya intrincación hace falta analizar. El eje del saber, el eje del poder y el eje de la ética. Y Foucault llama sistematicidad o carácter sistemático de las prácticas. Y como él dejó dicho que estas investigaciones se pueden multiplicar y precisar tanto como se quiera, pero que deberían responder siempre a esta sistematización, nosotros las pasamos luego, ¿no?, a poder estudiar mediante este concepto de prácticas y este concepto de sistematicidad y de homogeneidad, también las prácticas corporales, que son las prácticas que nosotros queremos estudiar. Y estas investigaciones histórico-críticas, por fin, son verdaderamente particulares, en el sentido de que se refieren siempre a un material, una época, un cuerpo de prácticas y de discursos determinados, pero al menos en la escala de las sociedades occidentales de las que procedemos, tienen su generalidad en el sentido de que hasta nosotros han sido recurrentes. Foucault designa como generalidad esta última característica de las prácticas, pero no para decir que haya que describirlas en su continuidad metahistóricas, ni seguir sus variaciones, sino para captar en qué medida lo que sabemos de ella, las formas de poder que se ejercen en ellas y la experiencia que en ella tenemos de nosotros mismos, no constituyen sino figuras históricas determinadas por ciertas formas de problematización que definen objetos, reglas de acción, modos de relación con uno mismo. El estudio de estos modos de problematización, es decir, de lo que no es ni constante antropológica ni variación cronológica, es por lo tanto la manera de analizar en su forma históricamente singular cuestiones de alcance general. Entonces, con esta idea de generalidad, Foucault nos permite avanzar, investigar, sumergirnos en las prácticas que están determinadas por una época, pero sin olvidar que son formas históricas, formas que pueden ser cambiadas y que de hecho fueron distintas antes, ¿no? Entonces, de estas cuestiones que plantea Foucault, en el PIC, Educación Corporal, nosotros destacamos que ¿qué nos permiten? Bueno, nos permite, por ejemplo, una analogía entre las prácticas como objeto de investigación y las prácticas de investigación. O sea, nosotros investigamos de un modo que sigue estas definiciones de prácticas e investigamos prácticas que siguen estas definiciones de prácticas. Y eso es particularmente interesante para nosotros, ¿no? Luego, también, tomar como dominio homogéneo de referencia lo que los hombres hacen y la manera en que lo hacen, esto se los acabo de decir. El concepto de prácticas que asumimos entonces no supone, y esto es fundamental, porque esto cambia todo el concepto tradicional de prácticas. Leo esto y ya vuelvo con ustedes. No supone entonces un sujeto practicante que precede a las prácticas y las realiza, sino antes bien indica un sujeto practicado, precedido por las prácticas y realizado en ellas. Del mismo modo, la idea de pensamiento no implica un sujeto que lo piensa, preexistiéndolo, sino más bien un sujeto pensado, constituido en y por el pensamiento. Esas prácticas y ese pensamiento, que poseen amplias determinaciones, pero no son un modo de plantear el destino, en cuyo interior hacemos, decimos y pensamos, son los de una época y un discurso, y solo retrocederán a medida que los descubramos y se descubran. Bien. Vuelvo con ustedes. A ver si puedo. Ahí está. Estas
estas precisiones, que bueno, yo leo un poco apurado, pero ustedes van a poder luego leer con más detenimiento en el texto, definen para nosotros lo que es verdaderamente el universo de las prácticas. Y esto es sumamente importante porque la crítica que nosotros solemos hacer a los conceptos tradicionales de prácticas, por ejemplo, práctica es lo que se hace. Pero cuando se dice práctica es lo que se hace, pareciera que el sujeto, que en este caso habría que leer en tanto individuo, puede hacer lo que le parezca, tendría una especie de libertad absoluta, y sería él el generador de una cantidad de prácticas que no estarían contextuadas o que no necesariamente estarían contextuadas. Pero sobre todo, ese hacer se puede considerar independiente de aquellos, vamos a volver a la palabra contexto, quizás textos sería mejor, históricos, sociales, políticos, económicos, que permiten e inclusive en muchos casos inducen, aunque si ustedes quieren de cierto modo obligan a hacer esas prácticas y no otras. Uno podría pensar, para ser un poco más claro, si es que puedo, uno podría pensar que James Naismith, cuando creó el básquetbol, bueno, actuó solo y fue una creación, una iluminación que sufrió Naismith por alguna razón y que a partir de su propia idea. Ahora, casi con seguridad, o con mucho grado de probabilidad, Naismith, que creó el básquetbol en 1891,